4. Ya está. Ahí estamos. Ya. Entonces, es muy claro para ustedes, No. después de haber estudiado tanta filosofía conmigo, que lo que tenemos acá es una dialéctica completa. Una dialéctica que parte claramente de una primera tesis, antítesis, síntesis, una segunda y una tercera que ya no se dividiría en tesis, antítesis, síntesis. Le llamamos dialéctica complementaria, pero es una dialéctica espiritual que une todas las dialécticas. Entonces lo que tenemos es, empezamos desde el yang, se hace la transferencia, esa es la tesis. El yang empieza la transferencia, luego surge la contratransferencia, yin-yang, ¿entiendes? Esa es la antítesis. Y luego surge la síntesis. ¿Listo? ¿Quién es para mí? No, claramente el filósofo de la dialéctica es nuestro amigo Heráclito en la cultura occidental, pero estamos partiendo del taoísmo en Oriente, ¿no? En el hinduismo también está la dialéctica, en el Aum está la dialéctica, en el Om. Pero en la cultura occidental, el que hace la transferencia siempre va a ser nuestro amigo en Occidente. Sí, el que hace la transferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Occidente y Oriente? Mira, Oriente, Yin, Occidente, Yang. ¿Listo? Así uno negro, uno blanco. Pero Oriente tiene una diferencia tremenda. Como Occidente. Porque al final Oriente tiene una ontología. No, pero ¿dónde se ubica Oriente? Occidente, Mi amor, no, Occidente. Asia. Oriente es Asia, pero Occidente Es Europa. Asia y... Europa. ¿Por Y qué? Dicen América. Occidente si están parecidos a Oriente, así confunden. Porque podrían haber dicho Europa. Mi amor, Occidente es Europa y Estados Unidos. Eso es Occidente. Es una Nosotros cultura somos también occidental. Occidente. Nos consideramos, yo lo entiendo como una periferia occidental. Y Oriente va Es Asia. toda Europa del Este India. y vamos a todo el Asia. Asia. Todo el Asia, todo el Asia. El África también está considerado como Oriente. Sí, está también en parte de... Parte de Oriente, aunque es Occidente, Oriente, no el África, y podríamos tener un debate. Vaya que bueno, porque yo siempre cuando decían Occidente pensaba en Oriente. Y cuando decían Oriente también pensaba en Oriente. No. Es que No, el Atlas, ¿dónde está el Atlas? Qué bueno todavía dice. ¿Dónde está el Atlas? ¿Dónde está el Atlas? Allá. ¿Dónde? El Atlas. Allí. ¿Dónde? Allí. ¿Dónde, mi amor? No lo veo. Agáchate. ¿Dónde? Agáchate. No, ¿dónde? Ahí. ¿Eres o te haces? Te estoy diciendo. Soy y me hago. ¿Ya? Y encima lo que soy y lo que hago no coinciden. Ahorita lo voy a Tenemos explicar. un atlas. Sí, el libro. ¿Qué ¿Qué libro? tenemos? Libro de mapas. ¿Dónde está? Guayús. Ah, los de Huayusca. Sí. Ay, ¿cuál de los dos será? Ese. Ay, qué espeso, mira cómo me haces agachada. Si quieres me agacho yo, mi amor, pero supone que tú sabes dónde está. ¿Serán lugares y su gente? Sí. Sí, pero hay uno que es... ¿Este? No, es el otro. Pero eso también sirve. No, necesito mapas. Pero que yo sepa, ese debe tener mapa, dice lugares y su gente. No, Ya entendí, ya entendí. sí, dígame. Occidente es Europa y Mira América. cómo me haces sacar el otro por gusto cuando estoy diciendo que Sí, es pero míralo claramente en el mapa, pues, tío. Si no lo miras en el mapa, ¿cómo va a ser? Bueno, si quieres honesto y pregunta, ¿no? Está bien. Es que nunca me dijeron eso. Sí, entiendo. Que siempre suponen que ya saben. Sí, terrible. No lo vas a hacer. Mira, ¿Puedo dejar salir Te el enseño- gato? No, esto con una... y así, déjalo. Sí, sí, Ya, entonces, te No enseño. te vayas lejos. Ya, por acá. Los demás. Ya, por favor, mira. Luego, cuando tú digas y me digas cuál es Occidente y cuál es Oriente, no te pases. Mira, y el mapa se divide acá, claramente. Oye, acercamientos y demás, Por No si se alguien puede más hacer no lo sabe, acercamientos. mucho... No sé cómo Estoy los quitándome están las educando en el medias. colegio. Ya, mira.
aquí está lo que es Occidente, pero Occidente se cuenta desde acá, toda Europa. Todo lo que está acá es Occidente. Y todo lo que está por acá es Oriente, Asia. Todo lo que está. Desde acá también está la India, está toda la cuestión. ¿Entiendes? Ahí está la península arábica. Ahí está Europa. Y ya. Y ahí está. Todo lo que es Asia. Acá está la India. Y acá está todo Asia. Acá está China, Rusia. Y Rusia está entre Europa y Asia. sí, pero ahí acá está Europa. ¿Ves? Creo que Turquía Este también, chiquitito ¿no? Europa. Está entre- Todo es Asia, todo Sí. es Asia. Ya. Dicen Europa, pero realmente Europa es un continente con Asia, ¿me entiendes? Pero como son culturas tan distintas, dicen Europa, otros dicen el continente ¿Sabes que ahora eurasiático. que me doy cuenta me enseñaron más de geografía en la clase de inglés que en la clase de ciencias sociales? Sí, qué mal, me imagino. Mira, acá se ve con los países. Mira, acá está Rusia, ¿lo ves? Acá está China, mira. Acá está Ah, China, mira, ese no me- ¿ves? Acá está la India, ¿ves? Mira, Y de mira. hecho estos mapas me los ha estado demostrando el profesor de inglés. Ya, estás viendo, esta China, está Y bien. cuando el profesor comenzó con el tema de países, simplemente decía los nombres de los países en inglés, pero no te explicaba claramente cómo era así lo de los países en inglés. Simplemente te estaba demostrando datos de los países y también te estaba pidiendo participaciones pero en español. Y Ya. también estaba demostrando los mapas y explicando de eso. Bueno, entonces, aquí tenemos Europa. Bueno, Europa no me lo está diciendo, solo dice Europa, no me está diciendo su país. En fin, ya. Este es Norteamérica, acá está Norteamérica. Esta es América del Sur, acá estamos nosotros. Oye, papá, Y acá está Europa, mira. Acá está Europa. ¿Qué, mi amor? El planeta entero parece un circulito pequeño. Sí, así lo concebimos. No es tan así. Pero así lo conseguimos. Acá está Grecia. Entonces, aquí inició la filosofía en Mira, Grecia. ¿sabes cómo me explicó cómo Francia estaba en Europa? Me dijo, miren, Francia es esta bota aquí, la cual está dentro de Europa. Bótele de la Italia. La Así bota es Italia, sí, dijo que era Italia. Italia es la bota. Dijo que se veía como una bota. Eso es Italia. Sí, dijo que Italia se veía como una bota. Ajá. Y acá está Rusia y por allá sigue. Ya, vamos. Gracias. Entonces, lo que tenemos ahora es, en esta pretensión terrible, sin saber ni siquiera dónde está Oriente y Occidente, la dialéctica. ¿Entiendes? Entonces, el primer man que hace la dialéctica en Occidente es Heráclito. Mira, Pero mamá, desde nuestra concepción, Jungkook me enseñó cómo quitarme mi las mamá, medias. por favor, desde nuestra concepción, el primer man que hace la dialéctica transferencial y que se transfiere y que imprime de tal manera a su discípulo que su discípulo se convierte de alguna manera en él, y lo asume como una máscara, es... ¿Quién es el gran... ¿Quién? Jung. ¿No se supone que es Platón? ¡Sócrates! Sócrates, espera. Grecia queda dentro de Occidente. Sí, carajo. Así que no para que recuerdo Grecia. Sí, carajo. Ah, se confunde. Qué buen profesor soy. Muy bien. Así es que ya me estaba confundiendo y pensando que quedaba en Oriente. Mi amor. Ya, Si ahora que recuerdo sí que queda en Europa. muy bien. Entonces, Sócrates es el que hace la primera transferencia. Luego pasa mucho y hay todo un sistema en la filosofía clásica. ¿Qué? Esteban Albino dice buenas noches. Buenas noches, Esteban. Qué gusto. No dice buenas, dice buenas noches. Entonces, buenas. Entonces, tenemos la tesis, está en nuestro amigo Sócrates. Hay todo un huevo. La antítesis la vamos a poner siempre en nuestros amigos apofáticos. Mi amigo escoterígena, desde el inicio de la pajita, desde el pseudo del inicio de la pajita escoterígena, no, es que yo sé quién es escoterígena. la van a hacer luego. Luego, ¿cómo se llama nuestro super amigo, el maestro Edgar? ¿A quién no le gusta el maestro Edgar? Haga una ola. A mí.
¿Quién es Edgar? El maestro Ejjar. Edgar, ¿quién es? ¿Quién es Edgar o Edgar? Porque no sé cuál de las dos las Ejjar pronunció es un bien. sacerdote que no fue entendido y que A mí no asume me gusta. la visión dialéctica. Ya luego lo van a conocer. Pero entienden la visión apofática. Ahorita esto queda claro, ¿no? Cuando tenemos la visión apofática es que no podemos realmente conceptualizar. Apofático quiere decir que vamos por una vía negativa porque no podemos definir positivamente. ¿Por qué? No podemos decir quién es Dios porque al final Dios es esto. Y tú estás acá. ¿Me puedes decir la totalidad si tú estás en una de las partes? No. Entonces te queda definir A no ser que apofáticamente. está en las dos partes, pero bien difícil, ¿no? No puedes estar en las dos partes Sí. y asumes tu particularidad. No, Mira. mi amor, ya vas a ver que no. ¿Qué dices? Entonces yo soy el de aquí. No. Si bien hay una incertidumbre, y claramente tú lo dirías Profe, así, estás apestando. apofática. Oye, ¿qué vas a hacer? No, madre mía. Voy a demostrar. Lo logré. Y recuerda que a mí me expulsaron de la facultad de teología por pintar en la pizarra del profesor. Pero tú siempre dices, no es clase, no es profesor. Cuando te conviene, nada más es clase, no pendejo. Oye, sigue. No, voy a pintar con la izquierda. Voy a pintar. ¿Qué vas a hacer? ¿Pintaste en la pizarra del profesor? Uy, entonces yo soy ese. Ahí tienes. Ya, pero si te das cuenta, muy bien, Ay, si qué te das cuenta y has hecho, es que qué bien que lo has hecho. No, No. de hecho eres tan pequeño Pero que qué no, te puede, que no se puede ver. No, y aparte, como es tan pequeño, no puedes abarcar la totalidad. Esto es justo lo que vamos a hablar ahora, no. Sí. Pero No, tengo pero eso ambos. está muy Tienen grande. cuchillo. No, pero tienes, Tomen. en ambos tienes una pequeña parte, que es lo que vamos a hacer ahora. Parece Para una entender los persona con artificios. una Pues, cola. pero tengo ambos. Tomen eso. Claro, pero solo tienes un artificio. ¿Me dejo entender? Vamos a ver No, eso. espera. No, Dame. no, ya está claro. Yo también. Dame. Ya, a Mire le toca. No, es que me falta un puntito acá, negro. Lo pinto. Ya, pinta el puntito negro. Puntito. ¡Ya lo pinto! Mi puntito. Yo también quiero ser uno. Ya, mi amor, puntito. eso. Está feo. Bueno, puntito. No esté chueco. Ya. Ya. Listo, ahora sí ya está. Carajo. Estuvo Miércoles, ¡Tres! ¡Órale, papá! Ya voy a escribir Por menos me expulsaron a mí en la facultad de teología. ¿Qué escribías en la pizarra? La BTS. diferencia entre Platón y Aristóteles. Ya. ¿Y por qué les molestaba? Ahorita cuidado con mis BTS. Porque, y ahora te voy a decir. Puntito, y ahora voy a escribir twice. Ya suficiente, mire ya. No. Ten cuidado con mis BTS. Ole. Seriamente hablando, mira. Ya, suficiente. Pero eso sí sabes escribir, ¿no? Ya, Sí, entonces, fue lo que ortográfica, tenemos- ¿no? Lo que tenemos que entender es esto. ¿Entiendes? Hay una primera tesis, una segunda antítesis. No, perdón, una primera tesis, una primera antítesis. Y el que hace la síntesis es aquel que la tiene más grande, que es aquel grande. ¡Amigo! Y es mi amor, por favor, te necesito acá, mi amor, por favor. Sigue tratando de aprender cuál es No. Oriente. Por favor. Rosalía decía se daba mamona. Vamos, A ver. Daba mamona. mamona. Es mamona. Daba mamona. Mamona. Ahora, José quiere que se dé pronunciación. Daba mamona. Muy bien. Marica. Entonces, el que hace la síntesis es Hegel. ¿Me entiendes? Y con eso pasamos a la filosofía, entre comillas, idealista trascendental. Luego viene, esa ha sido la dialéctica del yang. Luego viene la dialéctica del yin. Y el que hace la tesis complementaria es nuestro amigo Carlos Marx. Porque siempre vamos a hablar de la tesis complementaria como espíritu objetivo. ¡Papá! Que Pero papá, tú dijiste que Oriente era Yin y que Occidente era Yang. sí, Pero Marx no es oriental, ¿no? no, mi amor, pero ahora estamos pasando a otro contexto. No, pero papá, entonces no debería lo ser la confundes. OTC. Porque me No, confundes. Lao entonces, Tse, no. que es un oriental y que No, está no. haciendo Yin. Sí, porque dijiste que debía ser un oriental y aquí estamos hablando de que Occidente es Yang. No, Que no. Yang es Oriente. Sí, mi amor, pero es en ese contexto de diferenciación de Occidente y Oriente.
Recuerda. Son significantes. Los significantes, según su Necesitas un ratito contexto, de tienen ese significado. contexto. No, mi amor. Sí. Pasé esa página porque tú estabas señalando esa preguntaste. imagen. Preguntaste. No, Estaba señalando la no, imagen. seguimos la Así que historia. luego te No, señalé. seguimos la historia de la filosofía occidente que tiene el proceso mucho más consciente. Entonces lo que tenemos, y tenemos ahí una herramienta como para poder trabajar. Entonces lo que tenemos es la tesis de nuestro amigo Marx, claramente, y es muy interesante porque el marxismo va a calar realmente en China. ¿En yin o yang? Es yin. Estamos viendo ya la dialéctica del yin. Es la tesis complementaria. La antítesis complementaria con los postmodernos, que vienen a ser desde nuestro amigo Nietzsche, pasando por todos hasta llegar a las feministas y todos los postestructuralistas. Luego viene, termina nuestro amigo Slavoj Žižek, entendiendo que el absoluto no puede llegar y que al final lo importante es reconocer las diferencias. Y por último vengo yo, con la dialéctica Advaita, que no lo hago yo, sino que son los filósofos contemporáneos de hindú. ¿Por qué dices que eres tú cuando lo hizo otro? Porque la concepción que tenemos... Porque no puede evitar dejar su ego de lado. Dice que te quieres apoderar del trabajo de los otros y decir que tú lo Siempre. hiciste. Los filósofos siempre. O sea que le robas al otro y tú Por dices que supuesto, fuiste con tú. mano armada, siempre. Qué desvergonzado que eres, Sí, papá. sí, totalmente. Y lo mejor que soy encima. Perdón. ¿Por qué tienes que ser? O sea, Perdón. ni siquiera, Perverso. sino un pervertido completamente, pero ni siquiera es que pueda decir gay porque ofendería a la comunidad, sino que ¡Suficiente! un pervertido totalmente. Ya, suficiente. Entonces, tenemos en la dialéctica. Y en el Advaita lo que tenemos es una experiencia cero, el paso del ser al no ser para ser. Y viene todo el rito, el mito, la representación, la relación, hasta lograr ¿Pero la cuántos comunión. les has robado su trabajo? Mucha gente. A todo el mundo. O sea, que les has robado su trabajo es sencillo que es tuyo. Sí. Papá, ¿le robaste el trabajo a BTS? No, jamás. Ya, vamos. ¿Cómo no? Ahora pregúntenme lo que quieran porque ahora soy el gran sabio. Papá, ¿estás gordo? Bueno, pregunten yo, no, yo me pregunto, no, pero preguntas importantes. Por ejemplo, ustedes me dirán, Es no oh, sí, espérate. Sí, espérate. Es que No, estamos en la... Vamos. Espérate, no, ya, no manches. Estamos en la vuelta artística. No. Papá, En esta es esta una vuelta pregunta artística, importante. el arte Papá, es... esta El es una arte es... pregunta muy en la importante, pregunta. porque depende cuánto tiempo vas a vivir. ¿Cuánto pesas? Ah, Sí. ¿qué me preguntas? No. ¿Cuánto tiempo? No, miren, por ejemplo. ¡Oh, gran maestro! No manches. Yo soy el maestro. ¿Cómo te subes el ego a ti mismo, no? Tengo, Te tengo. retroalimentas el ego. Eso me lo bajan a cada rato. ¡Oh, gran maestro de no mente! Dinos. Demente. Gran panza. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. ¿Por qué sí? A ver. Sí. No, así no es, pues. Te Nene, estás sí. haciendo una pregunta a ti No, mismo. espérate, hago mi super meditación. Ya. Ahora miren el yin yang. Si esta es la muerte y esta es la vida, ¿hay vida después de la muerte? Sí. Porque Porque en yin hay yang y en el yang hay yin. así es, nena. Eso es, nena. No No me puedes digas. decir que no hay vida después de la... Nena. No me digas. ¿Qué te dijo? Nene. No, suena demasiado raro. No me llames así. Baby. Papá, ¿quieres? Ya, está bien. Lo que sea. Entonces. Ya va la hija, ya. ¡Hija! Entonces, No me la creo. espera que te- Entonces, lo que tenemos es que en la muerte hay vida y en la vida hay muerte, ¿entiendes? Eso quiere decir que después de esta vida, según el yin yang, hay muerte, claramente, pero hay como registro de vida, esta cosa que no se pierde de vida. Hay algo que no se pierde de vida jamás. Dirían los cuánticos, información cuántica que se queda en el universo y no sé qué más. Pero lo cierto es que, y diríamos nosotros el alma, el espíritu que va. Esto es lo que atestigua Yo, nuestro... según lo que nuestro entendí en tu anterior explicación, cuando me explicaste esto, en el mundo hay información y materia la cual sería controlada por nuestro sistema neuronal. Y a partir del control que tengamos de este sistema, nosotros podemos alterar los códigos dentro del mundo.
por ende haciendo cosas que a partir de ese código no son posibles, pero debido al hecho de que la persona es limitada por ese código, se ve mucho más difícil que pueda desestructurar ese funcionamiento del código que provoca que él no pueda ir más allá de las leyes del espacio-tiempo. Más o menos, más o menos. Recuerda que no lo digo yo del todo. Sí, porque se lo copiaste a un científico. Sí, sí, pero recuerda que nuestro amigo Jacobo Gripson, que habla de la sintergia, si alguien pregunta, y esa es la pregunta, pues, y esta es la cuestión distinta. ¿Me O sea, es entiendes? que eres un acumulador de información. No tanto, reflexiona. No solo acumula información, sino conocimiento. Vamos. Si a ustedes les dicen, la materia y la conciencia son una unidad, ¿es cierto o es falso? Si ustedes le dicen, la materia y la conciencia son una unidad, ¿es cierto o falso? En cuanto a conciencia, ¿Qué? te estás refiriendo a No, información. podría, no es un condicional que no vamos a aplicar acá. ¿Qué? En cuanto a conciencia, te estás refiriendo al término de información. No, en cuanto a conciencia me refiero al procesamiento de la información, no a la información. Entonces sería el sistema nervioso dentro de Claro, según la tesis de él sería el sistema nervioso, pero el sistema nervioso no es la conciencia, es el problema, que yo tengo diferencias con esa proposición, ¿no? Y el sistema nervioso no es lo que él dice el campo neuronal, no lo llama sistema, campo neuronal que ya involucra todos los sería el campo sistemas, neuronal. ya que es distinto. Hay que ver bien los términos, ¿no? Todavía no hemos entrado en filosofía, estamos en una propedéutica filosófica, estamos entrando, aunque no parezca, en arte, ¿entiendes? Pero bueno, Pero a mí me late que sí. ya, a ti te late, es una intuición. Pero entonces, papá, sí No está sería mal, lo porque mismo es porque intuición, el pero la campo cosa es que lo neuronal, Papá, te tengo al una ser pregunta. nosotros en Pero, sí el campo mi amor, neuronal, lo hablamos. el cual puede alterar la materia y la información, entonces al estar nosotros dentro de él, en sí seríamos materia y de la misma forma información, ya que nuestro mundo estaría compuesto de ello y nosotros estaríamos dentro de él. Ya, de alguna manera sí y no, porque al final son diferentes, ¿entiendes? O sea, lo que tienes que ver es ver el superoráculo, el yin yang, y lo que tienes que ver, guayo, acá, hija. Ponte por acá, por favor. Sí se porque ve. si no- pero no se ve acá, siempre Sí quiero que se se vea ve. acá. Acá se ve. Ay, sí se ve. Lo que quiero que veas siempre, Kai, es que viendo el yin yang, siempre tienes que entender que son diferentes. Que la conciencia y la materia son diferentes. Pero guardan una unidad. Solamente que esta unidad tú no la puedes ver. Queda como la intuición y queda como una concepción que no puede ser probada. ¿Entiendes? ¿Por qué no? Porque tú estás acá otra vez, tú estás acá, o estás acá. Estás en una particularidad. No puedes ver la totalidad. No puedes. Por más que tú digas, yo puedo concebir la totalidad. Claro que la puedes concebir. Porque concibes que hay una totalidad. Siempre se Y tu concibe el ser. Panchita, Siempre se que piensa hace el sus ser. viajes astrales y cura y corta. Claro. Ella de alguna manera accede desde un inconsciente a una totalidad y sale de alguna manera del espacio-tiempo. Y ahí está la prueba de que Pero sí, no ¿viste? ha estado en la totalidad total, ¿no? Quizá nuestro amigo Jacobo Gripson, si realmente se desmaterializó, si logró una totalidad, porque ya se desmaterializó. Pero de pronto no, de pronto está simplemente en otra dimensión y no está en la totalidad. Ay, se quedó atrapado en esa dimensión. No lo sabemos, mi amor. Entonces la cuestión es que tú estás en lo particular, Kai. Y desde lo particular siempre lo otro se va a ver como una diferencia, siempre. Dijiste diversidad en el otro día. Sí, ahora voy a usar la palabra diferencia. Es diferente, ¿me entiendes? Es diferente a mí. Claramente la materia es diferente a mí. Y si yo me pongo a decir, zapato, levántate, porque yo te lo ordeno, no se va a levantar. Soy Matilda. Dijiste que diversidad sería multiversidad, solo que en los tiempos actuales no se le podría definir como multiversidad, porque si decimos multiplicidad nos referimos a que hay un uno de lo cual sale lo múltiple. Exacto, hay una relación. Pero ahora estoy usando la palabra diferencia. Son diferentes. ¿Me dijo entender? Pero no puedes olvidar siempre que al final son uno. No puedes olvidar eso. ¿Me entiendes? No puedes olvidar eso. Al final son uno. Mira, tú tenías una pregunta. Mal. Mal, profesor.
No, tengo que primero resolver una y luego vamos con la otra. Vamos con Aparte, puedo hacer preguntas. No. Cualquier pregunta. Sí, pero preguntas sobre esto, sobre filosofía. ¡Ah! Van a hacer preguntas. ¿Cuántos pelos tienes en todo tu cuerpo? ¿Qué? Yo solo ¿Cuántos puedo- pelos tienes en todo tu Basta, cuerpo? eso no es- Cuéntanos. puedo- No, y si me estás haciendo preguntas cuantitativas, Oye, no. papá, si te has copiado de demasiados para hacer tu filosofía, ¿cómo es que pudiste hacer como tú? ¿Qué tiene que ver? Es igual, es una idea. No, nadie lo hizo que yo sepa, pero al final es una idea que une otras ideas, ¿no? Papá, ¿cuántos filósofos les has copiado? ¿Entiendes? A muchísimos. Cuéntanos. No sé, mi amor mutuo, pero eso no va al caso, No, vamos. pero papá, confiésate. No, no, no. Confiésate. Basta, Kai. Entonces lo ¿Ahora que le robaste el trabajo a un amigo? sí, creo que sí. ¿Qué? Vamos, Papá, Ya no se confía. Ya sabe, ¿cómo ya van a se sabe en confiar quién en no ti así? confía. no confíen en mí. Con razón. Ya. Vamos a hacer otra pregunta al maestro Wu Hensei, el maestro de la no mente. Oh Este maestro, maestro se especializa en copiar a todos. oh maestro, háblanos de la verdad, maestro. A ti mismo te estás hablando otra vez. Sí, espérate, me lo han dicho mal. Tiene personalidad disociativa. Muy bien, nuestro amigo Aristóteles. Múltiples Aristóteles. personalidades. Aristóteles. Trastorno de personalidad disociativa. Aristóteles. Sí, nuestro amigo Aristóteles nos dice que Papá, ¿quién es Aristóteles? Él. Aristóteles Pues, ¿pero qué es Aristóteles? es Aristóteles entendido por los tóntoles. ¿Por qué tú crees que Aristóteles ha llegado sano y puro a nosotros? No, ha llegado totalmente perverso y pervertido. Después de que muchos tontos lo Gracias a pensaron. quién. Gracias a muchos tontos como yo que lo piensan. ¿Entiendes? Aristóteles nos dice la correspondencia es la base de la verdad. Y nos dice que el pensamiento, diríamoslo ya, tiene que adecuarse a lo yin, a la realidad. ¿Cuál es el problema de eso? Que al final, si yo tengo una adecuación de mi pensamiento a la realidad, ¿eso es posible? ¿Eso es posible, la adecuación del pensamiento a la realidad? No sé qué es una adecuación. Yo miro Lo eso y me adecuas. adecuo y digo, ah, ya, eso es esto, pero me estoy adecuando, toda mi percepción la estoy adecuando a esta realidad Es material. conocer tu pensamiento. No, yo me estoy adecuando a la realidad. Y esto es, Adecuar tu y lo que yo pensamiento a la digo, realidad. claro, y lo que yo voy a decir tiene que tener un correlato con la realidad. Si yo digo zapatos, marca tanto, es la marca que está ahí, con no sé qué tantos, con Pues no sé sí. qué tantos, ya. Entonces yo me adecuo. Y entonces es verdadero, entonces yo me he adecuado a la realidad. Y estoy tratando de adecuarme a la realidad en todo momento. Adecuar a la realidad? Y nuestro ¿Cómo se amigo- adecuar a la realidad? Sí, nuestro amigo muy bien, está muy buena pregunta. Nuestro amigo Aristóteles sería contemplándola. Y ahí viene la Pero cuestión. no puedes contemplar toda la realidad. Exacto, mi amigo Kai, precioso, precioso, bellísimo. Entonces luego vendrá en la modernidad nuestro amigo Kant, antes va a haber todo un problema sobre los universales y su fundamento, y nos dirá lo que tú has dicho, Kai. ¿Cómo me puedo adecuar a la realidad si la realidad es tan grande? ¿Me entiendes? Entonces lo que dice nuestro amigo Kant, lógicamente, es que tú estás construyendo la realidad y estás construyendo el fenómeno. Y que tú estás al final Entonces adecuas la adecuando. realidad a ti. Exactamente, de alguna manera. Estás adecuando a ti y lo que surge es el giro copernicano en la filosofía, que es la base del idealismo y de la modernidad. ¿Cuál es el fenómeno? Teniendo el sujeto como base cognitiva, como la base del conocimiento. El fenómeno es aquello, es una buena pregunta, mi amigo. El fenómeno es aquello que tú construyes en tu mente y realmente lo construyes en tu entendimiento con ciertas categorías. ¿Manjas? Y las primeras categorías van a tener que ver con el espacio-tiempo y luego con la relación, con la cantidad, con la cualidad y con el modo. Y las construyes y al final estás construyendo el fenómeno. Eso es lo que nos dirá nuestro amigo Kant. Entonces, mientras que nuestro amigo Aristóteles dice, no, las categorías de alguna manera vienen en esta adecuación a la realidad, y yo simplemente estoy analizando género y diferencia específica de la realidad misma, nuestro amigo Kant nos dirá, no, lo que tú estás haciendo es construyendo fenómenos. Eso es lo que estás haciendo en tu mente. ¿Manjas? Pero luego vendrá En nuestro otras amigo... palabras, si yo construyo nada es real. No. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Kant nos dirá que la construcción subjetiva, y dice subjetiva, al final tiene un
una cuestión universal. Y es que, de alguna manera, la construcción tiene que validarse, tanto en la experiencia como en el fenómeno, pero no se entiende que la experiencia también está siendo construida. En un laboratorio estoy construyendo la experiencia, estoy diseñándola para que vaya de acuerdo con mi teoría. Y entonces, yo tengo una adecuación de la realidad de mi fenómeno, pero mi fenómeno al mismo tiempo tiene que tener un juicio sintético, un juicio que pueda ser experimentado y que de alguna manera lo pruebe, de alguna manera lo pruebe. Luego se va a cuestionar muchísimo la epistemología, pero al final, y aparte va a decirnos que hay a priori universales, es decir, que nosotros no es que entendemos cada uno como quiera, no. En su análisis de la lógica trascendental, él llegará a entender que las categorías son en todos iguales, universales. ¿Entiendes? Y que se resuelven de alguna manera universalmente. En tanto, el entendimiento y la conciencia hayan madurado. Entonces tienes sus a priori, tienes juicios sintéticos que de alguna manera están probando la cuestión en la realidad y por lo tanto se puede. Lo que no se puede es cuando ya pasas y no hay experimentación. Entonces él dice, mientras que yo pueda experimentar en el yin y de alguna manera hay un correlato con el fenómeno que yo he construido, con a priori universales, categorías racionales, entonces yo tengo un conocimiento. Eso es lo que nos dirá acá. Pero luego vendrá nuestro amigo Hegel. Oh, Hegel, oh, Hegel. Y de alguna manera, y luego vendrá nuestro amigo Heidegger. Oh, Heidegger, oh, Heidegger. Y nos dirá que al final la verdad, volviendo a Parménides y volviendo a los griegos, es una aletheia. Antes de que nuestro amigo, ya en Platón ya está esta cuestión de la correspondencia, pero antes que nuestro amigo Aristóteles lo sistematice, la verdad está entendida como una aletheia. ¿Qué quiere decir como una aletheia? Una develación. No, se devela. Es como cuando levantas un velo. De alguna manera diríamos un apocalipsis. Pero cuando tú levantas, también ocultas. Es decir, la verdad se oculta y se devela al mismo tiempo. ¿Por qué se oculta y se devela? Porque la verdad no podría ser una correspondencia entre el yang y el yin. Porque no puede haber una correspondencia entre el yang y el yin total. ¿Entiendes? Tú no puedes ocupar todo tu yin y todo el yang. Eso tendría que ser la totalidad. Y tú no puedes ir a la totalidad porque estás en lo parcial. Entonces, ¿tú qué haces? Mi amor, por favor. Tú lo que haces es Se construir está mimiendo. símbolo primero. Construye símbolo. Primero construyes imágenes porque lo que tienes adelante te va a dar una imagen. Construir, esto es, primero estás en lo real, simbiosis mística. Y no tomas conciencia de nada y tú estás como en lo real, intuitivamente en el mundo. Pero no lo puedes nombrar, no lo puedes conceptualizar, no lo puedes explicar. Y realmente no lo conoces. Hasta que no hayas tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal y de pronto se parte tu mundo y estás en la dualidad, Papá, no hay. Esteban Albino dice hora de mimir. Hora de mimir, Esteban. No te vayas. Qué pena. Ya, duerme nomás. No, ustedes no. Hacer la mimisión. No. La ustedes no. mimisión. No. Ya, acá. Entonces, cae. Amira. Ya, no me hagan enojar. Yo ¡Vamos! no era la única que decía Ya. mimir. No, yo traigo plátano ahorita, ¿eh? Cay, apúrate. Ya, no, Cay, me están dando el tiempo, voy a tomar más tiempo Hacer luego, ¿ah? la mimisión. Entonces, lo que tenemos es la cuestión de que primero lo que tenemos es lo real, como una intuición que no se puede explicar. Luego tenemos lo real imaginario, porque lo que da el otro es una imagen. Tan temprano se va a mimir. Tenemos lo real imaginario, ¿me entiendes? Y luego lo que vamos a tener es esto, lo real simbólico, que une las dos imágenes, une las dos caras. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando yo tengo lo real simbólico... Papá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esteban Albino dice, voy a invocar a Juan Stock Erigena en mis sueños. Ay, qué paja. Eso está bonito. Y entonces, hago el símbolo, pero díganme, ¿el símbolo es lo real? No.
Y ese es el problema, pues, porque una vez que yo hago el símbolo, construyo las religiones. Y yo me peleo por mis símbolos religiosos y no estoy Sí, entrando, aprendan a y leer. no estoy entrando en lo real. He entrado en la civilización. He perdido la intuición con lo real. Si yo no entiendo que el símbolo está invocando lo real, y estoy realmente entrando en lo real desde una experiencia mística, no sirve el símbolo, ¿no? Pero en cambio, si yo levanto y digo, yo soy hindú y el Aum es la verdadera verdad, no, yo soy taoísta y el Tao es la verdadera verdad, no, yo soy cristiano y acá está la cruz, no, yo soy islamista y, Pinche cruz. o yo soy judío y acá está mi estrella de David, no, pues Simplemente ninguno tiene la razón. estás defendiendo los símbolos, pero has perdido la experiencia cero y has perdido el misterio, que devela la totalidad. Pero una vez que entras al misterio, y ahí viene la cuestión, no lo puedes develar. ¿Me entiendes? Porque es una totalidad y tú no puedes develar esa totalidad. Tampoco te entenderían. Claro, no te entenderían porque la experiencia de la totalidad es tremenda, ¿me entiendes? Pero se tiene una experiencia de la totalidad. Pero claro, no es una experiencia en un sentido fenomenológico. Es una experiencia del noúmeno, que como tal no es solo una experiencia, es un ir al no ser, un ir al yin y un volver al yang. Y entonces tienes la totalidad, es un dar la vuelta a todo el círculo, que lo haces. Pero una vez dada la vuelta a todo el círculo, no te queda más que simbolizarlo. Y entonces tienes la cruz, entonces tienes el yin yang, entonces tienes, y ya es un real simbólico. ¿Y qué es lo que he hecho con eso? Un artificio, es un real simbólico. He construido un artificio para hacer una letella, develar la verdad. Entonces ahora que se discute que no hay verdad, no, un momento, nene. Es cierto, no podemos correspondernos con la realidad y toda correspondencia con la realidad está construida. ¿Me entiendes? Y al final, en esa construcción, lo que estamos haciendo es develando la verdad. Pero al develarla también lo ocultamos, porque yo digo, esta es la verdad. Bueno, esta es una pizarra con un plumón y con un símbolo, tío. No, esa no es la verdad. La verdad, Una pizarra con 7 rayos. La verdad- círculos, una boquita ya, de sí, leche, basta. Un círculo con La un verdad círculo dentro, está con una ocultada cara, por el palabra, símbolo. con un montón de garabatos, un punto, Ya una basta. mancha, y un Basta, punto Kai, blanco que ni suficiente. La verdad está ocultada por el símbolo. El símbolo ha ocultado la verdad. Oh, ¿Entiendes? papá, ya sé lo que parece. Pero al mismo Parece tiempo, una pokebola. y al mismo tiempo, el símbolo la ha develado. Si realmente encontramos, ¿me entiendes? Si realmente encontramos. No es como dicen el significante y el significado separados. No, ni el significante y significado, ni el significado y significante. Entendamos. Y entonces lo que tenemos es que la verdad se devela. Hay una letella. ¿Me entiendes? Y se logra de alguna manera que el espíritu haga un universal. Y entonces tenemos un universal y la verdad se devela. ¿Me entiendes? Pero ese universal, como diría nuestro amigo Hegel, es histórico. Se devela en un momento y luego se desgasta porque ya es más lo que oculta que lo que devela. Entonces, claro, la religión está muy bien y nadie puede ganar la develación religiosa, ni lo conceptual, ni la fórmula científica teórica, ni siquiera el arte, que el arte puede ir realmente bastante profundamente. Pero los demás ganan en concreción, en particularidad, en explicación, ganan en cierta coherencia. Pero la amplitud que logra lo religioso, nadie lo puede hacer. Si a mí me dicen, ¿dónde está la verdad? Pues está en la religión. Pero no es que esté en la ¿Cuál? religión, En todas. sino que en la religión se devela esa verdad mucho más grande. En el mito, en el rito. Claro, nosotros ya entendemos que yendo del mito a mito, tenemos lo cristiano como una integración de casi todo, ¿me entiendes? De casi todo. Luego, pero nosotros hemos puesto como una especie de escalón metagramático a lo cristiano en la culmina. Pero en su inversión estaría lo taoísta y vendría también lo islámico y demás. En fin, y toda la cuestión profana, con Nietzsche a la cabeza. Mi amor, ya pues. Entonces, la cuestión es que yo hago un símbolo, y es lo que ha hecho Guayusca acá, ¿no? Es un símbolo y devela la verdad, pero no devela toda la verdad. Es más lo que oculta que lo que devela. Mira, el símbolo de Guayusca ha develado, y mira lo que devela, muy poquito. Es más, todo esto está ocultado por este símbolo. Si concentramos nuestra atención acá, todo esto se oculta. ¿Me entiendes?
Y esa es la cuestión. El símbolo devela más que lo que oculta. Si bien el símbolo taoísta es lo máximo. Has dicho devela más de lo que oculta. El símbolo, perdón, oculta más que el símbolo oculta más que lo que devela. Es un real simbólico, pero no es lo real. Lo real está ocultado por el símbolo. La verdad está ocultada por el símbolo, porque la verdad no puede ser pronunciada. El Yahvé no puede ser develado. ¿Manjas? El nombre de Dios no puede ser pronunciado. ¿Manjas? No puede. ¿Manjas? Porque no puedes. La verdad está más allá. ¿Por qué decimos Dios? Eso tienes que entenderlo. Porque necesitamos de lo real simbólico para invocar esa verdad. Tú necesitas. Tú ya pasaste la civilización y tú no puedes decir, entonces me olvido de los símbolos y vuelvo y soy libre en un taoísmo sin símbolos, sin nada, y realmente me integro. No es tan fácil así. Porque tú ya estás en una civilización llena de A mí no símbolos. me gusta decir Y la Dios. conciencia necesita de estos símbolos. Es una para palabra justamente demasiado cerrada. lograr la transferencia con lo real. Ya, eso ya es todo un problema. Pero al final... Cuando dices Dios, por ejemplo, si le dices Dios a un cristiano, solamente va a pensar en su Dios cristiano. Si le dices Dios a un budista, puede que llegue a pensar en Siddhartha o en Buda o en tú alguien entiendes así. el problema de los Si le dices significantes, Dios no, a un griego, va a pensar en todos los dioses o en Zeus, tal vez. pero- Pero sí entiendo, mi amor. Entiendo lo que dices y tienes mucha razón. Pero, No, jamás. al contrario, La más totalidad es una. abierta, creo que sería Recuerda eso, mira, la totalidad es una. más Siempre abierta. es una. El trascendental del ser, comunidad, es quizás el más importante de todos. La unidad, ¿entiendes? Siempre es uno. Esa concepción de un solo Dios ha costado muchísimo y le costó la vida a nuestro amigo Akenatón el egipcio y le ha costado la vida a un montón de gente. Pero es muy importante que Más entiendas que abierta es la totalidad palabra es una. ser. La totalidad es una. Sí, la palabra ser también tiene muchos problemas, ser que sí. Las palabras tienen problemas. Ya vas a ver que la totalidad no se puede nombrar, ¿no? Y va a ser necesario decir ser, no ser, y el ser total, ¿no? El advaita, el ser no dual. Y ahí nos metemos en problemas con las palabras. Siempre las palabras nos meten en problemas serios. ¿Me entiendes? Pero las necesitamos, porque es las palabras las que nos llegan a hacer entender, y no solo invocan, sino que tienen este poder mágico transferencial de invocar. No solo de evocar, sino de invocar. Y de traer a nuestra realidad, porque construimos nuestra realidad con estas palabras. ¿Me entiendes? Luego vendrá la cuestión artística, que es la metáfora, y tendremos aquí el tenor, el vehículo y el fundamento. Y tendremos ya ahí un artificio, una metáfora, ¿no? Ya sea un artificio con la música, los sonidos, ya sea un artificio con la pintura y los colores, ya sea, pero siempre se está construyendo una especie de poesía, de metáfora, con la música, con los colores, aunque hay un nivel de la música y de la pintura que llega más allá de la metáfora, ¿no? Llega a Que lo sublime. no, todo llega a lo sublime, todo está llegando a lo sublime, todo llega a lo sublime, mujer. ¿Me entiendes? Pero la cuestión es que la transferencia se da como un hecho, ¿no? No es ya un símbolo, sino que la música logra la vibración como un hecho. Si tú te abres a la música, la transferencia se está dando. Y tú realmente ya estás invocando lo real en la música. Ese es el poder de la música. Mi amor, por favor, siéntate. Ya pues. Siéntate, mi amor. Entonces tenemos eso. Y luego vendrá la filosofía. Y la filosofía usará el concepto. Y el concepto hará el artificio que develará lo real, la realidad de alguna manera. Pero el concepto construye la realidad. ¿Entiendes? Y trata de velar en algo lo real, pero es más lo que construye. Y hay problemas. Cada vez se hace más chiquitito. El símbolo es más grande. Y ahí sí podemos hablar del real simbólico. Cuando ya hablamos del artificio, y hay como una realidad, ¿no? Ya estamos en el espíritu revelado y estamos revelando, pero al mismo tiempo que revelamos, más es lo que ocultamos. Como bien dicen, en un filósofo tú tienes que fijarte más que lo que dice, en lo que calla. Un artista también, más que lo que está expresando, qué es lo que no está expresando. Entonces, es ahí donde está la verdadera cuestión para llegar a una interpretación. Y con el filósofo tendremos el concepto. Claramente que si yo voy a hacer de la filosofía una ciencia, porque lo es en tanto
trato de develar lo real. Ahí está la verdad y por lo tanto es una ciencia. En un sentido, yo hago una primera tesis, hago una antítesis y hago una síntesis. Hago una primera interpretación y hablo del yang al yin, hablo del yin al yang y luego trato de hacer la síntesis. Y ahí llego a una cierta verdad. Entonces, en toda interpretación, en toda hermenéutica, tiene que haber como esta dialéctica y donde yo me voy contradiciendo y superando la contradicción hasta lograr una reconciliación. ¿Entiendes? Y logro una cierta reconciliación. Pero mi verdad oculta. ¿Entiendes? Ahora, ¿Qué oculta? ¿Cómo que oculta? carajo, es lo que he explicado todo esto, pues, mi amor. Todo símbolo oculta, todo artificio oculta. Sí, pero ¿por qué? Porque no puedes, la totalidad no la puedes abarcar. Tú estás acá, Ah, ya, no puedes abarcar la ya me acordé totalidad. que sí hablaste de eso. No puedes abarcar la totalidad, no puedes. Son artificios y los artificios están dados para develar, pero sobre todo, aunque tú no quieras, oculta. Fíjate ¿Cómo en lo que sabes no si no expresa. llegas a la totalidad cuando te mueres? ¿Ya ves qué? ¿Cómo sabes si llegas a la totalidad cuando mueres? No lo sabemos, mi amor, no lo sabemos, porque cuando mueres puede ser como lo plantean los budistas y llegas a otros universos, a otros realidades. Reencarnas. O puede ser como se llama que sí, que llegas a una totalidad eterna, ¿no? Y llegas por fin a lo eterno. Reencarnas. ¿Entiendes? Como lo entienden los cristianos. Reencarnas. Pero lo cierto es que los cristianos entienden la resurrección en carne como esta totalidad donde ya se junta todo y logras un cuerpo espiritual. En fin, la cuestión es esta, que vas ocultando y la realidad se hace más pequeña. Y si yo hago una fórmula científica, ya me estoy ubicando en algo muy particular y es más lo que oculto que lo que develo. Por ejemplo, si ustedes les dicen, estás enfermo de tantos, ¿hay verdad ahí? Puede que sí. No puede, no me digas puede. ¿Hay verdad ahí? Sí. Sí, no. Claro, la respuesta siempre dialéctica es sí, No, no. porque no me estoy diciendo de que estoy enfermo. No, sí te dicen No, porque han claramente. dicho de tantos, pero no me he dicho que estoy No, sí te dicen, es un ejemplo. Dice claramente, estás en esto enfermo. Pero ¿qué ha pasado? El científico ha estudiado una cosita de la realidad y no está estudiando la totalidad. ¿Me entiendes? Su visión no es holística, no ve esta totalidad. Y no la puede ver porque él tiene que particularizarse en una cosa muy concreta. Y al hacer eso, oculta todo lo demás. Entonces yo no puedo creer en eso. ¿Me entiendes? Porque al final se está fijando encima en una construcción que él mismo ha hecho y que él no se da cuenta que él mismo lo ha hecho, diseñando una experiencia y me está diciendo una verdad muy pequeña. Eso no quiere decir que su verdad no tenga consistencia. El método científico y todo lo demás, aunque no hay un método científico realmente, pero al final la rigurosidad de su investigación me da pie a entender desde su visión esa verdad. Y si yo voy desde su visión y voy que hay consistencia, claramente hay una verdad en ese artificio, claramente. Pero no es la verdad, no es la totalidad. Ya la ciencia física trata de encontrar la teoría del todo, ¿no? Con la teoría de cuerdas, con la teoría de... Papá, ¿este es un globo? Sí, Entonces, ¿por qué dice que no es globo? sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, trata de encontrar unidos. Es igual que La los teoría corros de la que dicen relatividad con la mecánica cuántica, y no puede utilizar la teoría de cuerdas, utiliza otras teorías. La misma teoría de partículas queda totalmente limitada, ¿no? Todo queda en una cuestión de fermiones y bosones, y de ahí van diciendo los fermiones, los leptones y demás, y los quarks, y de ahí van tratando, pero al final no está consistente, no queda consistente, queda limitada, porque al final es una particularidad, y no es el todo. Cuando nuestro amigo Hegel dice, he develado ya el todo, de alguna manera toda la filosofía está acá, tiene razón en muchos sentidos, porque luego lo que van a hacer es invertirlo a una voluntad, pero no es el todo, porque lo que ha logrado es la dialéctica del yang, la dialéctica del logos. El logos ha logrado develarse con Hegel. Eso no quiere decir que todas las particularidades han sido develadas y entendidas, no. Eso quiere decir que sí ha llegado a un culmine de una totalidad que Hegel ha logrado develar. Pero aún esa totalidad
está ocultando todo lo que luego va a venir con la inversión que se va a dar con Nietzsche y toda la posmodernidad. ¿Entiendes? Entonces, no hay un símbolo, un concepto, una fórmula científica, un sistema que revele la totalidad. No lo hay. ¿Eso quiere decir que la totalidad no existe? No. El problema de la existencia también es otro problema con las palabras, ¿me entiendes? Porque la totalidad en un sentido no existe, en el sentido de que no puede existir en esta particularidad, pero es lo que realmente hay. Lo que realmente hay es la totalidad. Yo solo veo la particularidad, pero esa totalidad no puede entrar en la particularidad, porque yo no puedo hacer que esta totalidad entre acá. Entra acá a partir de una simbolización, a partir de símbolos, pero no es la totalidad. Estoy evocando e invocando la totalidad, pero no es la totalidad. Entonces, cuando le digan a ustedes, hay verdad, ¿ustedes qué dicen? Sí, no. Claro, ahí no hay, pero lo cierto es que hay. ¿Me entiendes? Ahí no hay, pero hay, porque la cuestión es esta. Para que haya verdad tiene que haber absoluto. Y la idea es, ¿hay absoluto? ¿Hay absoluto? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Pues en todo, ¿no? ¿Qué? Claro, tú dirías en todo y en nada, de alguna manera. Porque está más allá. ¿Me entiendes? Claro, está el absoluto. Solo si hay absoluto es que hay verdad. Y solo si hay absoluto es que hay libertad. Porque si no, no hay libertad. Si no, lo que tienes es un libre albedrío. La posibilidad de decidir entre yin y yang. Entre bien y mal. Y que es una posibilidad bastante limitada. Porque al final, cuando vayas al yin, siempre vas a encontrar yang. Y cuando vayas al yang, siempre vas a encontrar yin. No vas a encontrar ningún bueno bueno. Y no vas a encontrar ningún malo malo. Siempre va a haber una maldad, siempre va a haber una bondad. Y si a ustedes les dicen, la maldad es ausencia de bien, ¿eso estaría correcto? Sí, ¿no? La maldad es ausencia de bien, sí. Desde este momento no, porque en la maldad siempre va a haber bien. Siempre. La maldad es la inversión de ese bien. Está invertido. Es como este reflejo que está al otro lado, ¿manches? Pero jamás es que es ausencia, no. Es que en esa maldad hay bondad. Y la verdadera maldad viene de esa bondad. Hitler no quería ser malo, Hitler quería ser bien. Y es de esa bondad que surge una maldad terrible, una oscuridad terrible. Es de esa luz que surge una oscuridad terrible. No tenemos por qué tener, por ejemplo, cuando el hijo, George Bush, pasó de ser alcohólico a ser presidente, ¿cuándo era malo? Cuando era alcohólico, no. Era alcohólico, no estaba nada mal, estaba cagado, sí, pero al final, cuando fue presidente, hizo la guerra con Irak, creó pruebas falsas y fue terrible, mandó a invadir Afganistán y mira cómo ha quedado Afganistán terriblemente, ha hecho una maldad terrible. Entonces no tienen por qué temerle a un borracho, un drogadicto que es malo, hay que tener un cierto cuidado, porque al final les va a robar, les va a hacer daño. Pero él no quiere hacer el gran bien. En cambio, aquellas personas como yo que queremos hacer el gran bien, esos sí son los terribles. Porque queriendo hacer el gran bien, queriendo hacer este gran bien, hacemos un mal terrible. ¿Entiendes? Entonces ya sí estoy bien. No, mi amor, no. Eso no quiere decir que renuncies a hacer el bien. No. Eso quiere decir que tomes conciencia y entiendas que si te cierras en tu idea de bien, vas a terminar haciendo un gran mal. Eso no quiere decir, entonces mejor hagamos el mal. No, no quiere decir eso. No quiere decir, entonces mejor hagamos todo lo malo y así encontraremos algo bueno. No, no es así. No es así. Es la cuestión de entender que nuestro bien puede terminar siendo el peor mal terrible. ¿Entiendes? Entonces los grandes malos no son malos como se los pintan y quieren conquistar el mundo para dominarlo. No. Los grandes malos quieren hacer mucho bien. Quieren realmente hacer mucho bien. Quieren jugar en el mundo nomás. No. Muy aburrido. No, los grandes malos quieren hacer mucho bien. Realmente quieren hacer bien. Stalin quería hacer mucho bien. Y realmente lo quería hacer. Pero terminó haciendo mucho mal. Ahora,
Ustedes luego dirán, no, pero estamos, y ahí viene toda la cuestión, ¿no? Es histórico, al contrario, con Stalin se logra el proceso universal, el comunismo y demás, y es cierto. Pero, de alguna manera, hay toda esta oscuridad. ¿Me entiendes? Tú lo quieres juzgar moralmente, Stalin quedaría muy mal. Tú lo quieres juzgar espiritualmente en la historia, y tiene un valor enorme, Stalin, Mao y demás. Entonces, no es que tampoco me iba a ser mi gran bien, no, tiene un propósito. Pero entra en una oscuridad terrible. Ahí viene la cuestión paradójica, ¿no? Si yo les pregunto, ¿hay santos? ¿Ustedes qué me dicen? Que sí. Pero ¿cómo va a haber santos si en la bondad hay maldad y en la maldad hay bondad? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué hay santos? Porque ese intento de bondad que termine mal sale de un pensamiento, pero un verdadero santo no piensa que debe hacer bondad, más bien deja que esa bondad fluya y hace las cosas de corazón, sin la necesidad de pensarlo. Y si una persona no lo piensa, por ende no va a surgir una maldad, porque es a partir de este pensamiento de que debe hacer eso, que surge ese objetivo de hacerlo, provocando por ende un resultado malo. No, mi amor, está bien, porque la cuestión es que las cosas fluyan, pero que fluya también tu pensamiento. Yo soy el maestro Wu Heinzi, el no mente, y Lo has cuando yo digo- pronunciado por segunda vez distinto. Ya, bueno, sí, y la cuestión no es que no pienses, hijo, al contrario, deja que el Y pensamiento eso es lo venga, que te déjalo espera. fluir, porque si tú no pensaras, estarías terrible. Al contrario, la gente Entonces, no escapa de apegarte al pensar. pensamiento. Exacto. No apegarte a tu pensamiento. Ve a la dialéctica y da la vuelta completa, tío. Da la vuelta completa. No es que yo dices, yo soy izquierda, y la derecha es una caca. No. Y no es que dices, yo soy derecha, y la izquierda es un no ser. La izquierda es una destrucción. No, tío. No. Papito bonito, linda, preciosa. Oye tú, preciosa, bellísima. Mira. Está dormido, creo. Mira. Tú le has dicho que puede hacer la mimicia. Nada que ver. La idea, mira, es como bien dijo Kai, no apegarse y dar la vuelta completa. Mira, vamos. No apegarse y dar la vuelta completa. Y ahí está la santidad. ¿Me entiendes? El santo no es aquel que no ha pecado ni que no ha hecho terribles cosas. El santo es aquel que se ha perdonado y ha dado, o Dios lo ha perdonado. Todo el perdón de Dios ya ha fluido. Y ha pensado y Te ha amado. quedan ¿Me solo entiendes? 2 minutos. Y esa es la lección realmente. Ya Esa es- se va a es el- acabar tu tiempo. esa es la religión sapiensal. La sabiduría de Te poder quedan dar la solo vuelta. 2 ¿Entiendes? segundos. De poder dar la vuelta. Ya se Gracias, va están a celebrando porque se acabó mi tiempo. acabar. Mañana Ya vamos se a ver si- acabó. Gracias. Dios los bendiga.